Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramsés Oviedo y estamos aquí en las oficinas de Freire, acompañados del poeta Tadeo Cervuello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Ramsés. Bueno, Gracias por la invitación. para quienes no lo conocen, Tadeo Cervuello ha sido Premio Internacional de Poesía de Isidro Macías en 2013. Además, fue becario de la extinta Escuela de Escritores hace muchos años y también becario del Consejo de Arte y Cultura del Estado de Querétaro. Entonces, quisiera comenzar preguntándote acerca de lo siguiente. Holderlin decía que la poesía era el lugar para los filósofos fracasados. Entonces, pensando en este tono, te quisiera preguntar por qué poesía has leído a lo largo de toda la pandemia. Ay, qué poemas. Uf, qué, qué preguntas tan fuertes. Creo que uno, he visto que algunos especialistas de la lectura hablan de por qué no hemos leído en la pandemia. Yo fíjate que a lo mejor explorado en lecturas nuevas no, pero yo creo que hay un libro que sí he releído bastante y es por cuestiones meramente personales y vivenciales. Es un libro que se llama Galería de Fantasmas de Juan Luis Panero. Creo que ha sido un libro por el cual me ha acompañado, creo que en esta pandemia. Ese y. Ay, no, o sea, hay otro, ya me acordé. Y bueno, otro que es infaltable. La Suma de Macror, el Gaviero de Álvaro Mutis. Son como que dos libros de poesía que han estado flotando en estos días. Dicho esto, quisiera preguntarte por quiénes para ti son los protagonistas de la poesía contemporánea en México y también que me platicaras un poco en cuál crees que ha sido el destino de movimientos de la poesía como el escribentismo o como la generación beat. Es decir, ¿cuál crees que han sido la retaguardia en México y la nueva vanguardia en México? Híjole, es una pregunta bien complicada porque, este, por supuesto que uno quiere escuchar, uno siempre quiere como los nuevos nombres y las nuevas obras que van marcando. Al menos yo no sé si tenga la autoridad para ello, pero sí puedo decir ciertas cosas que me han llamado la atención. Y sobre todo pienso, prácticamente me gusta mucho los libros que él tiene, y me refiero a Luis Eduardo García. Este, Pienso en Badminton, en Pájaro Lanzallamas y varios, Armenia, en varios libros de este joven poeta jalisciense. Este, vamos, pienso en Esther, Esther Montserrat García, y es muy curioso porque al menos lo que más le he puesto atención son a los poemas sueltos que luego tiene en internet, pero me parece una poeta sumamente brillante, me gusta mucho su visión que tiene de la realidad de las cosas, de las mujeres. Este, y así hay varios nombres, o sea, me interesa mucho lo que hace en poesía Cristina Rivera Garza, ¿no? Es, vamos, son muchos nombres, incluyo también a, a Sara Uribe. Me gusta mucho la poesía de Balam Rodrigo. Sus últimos libros son verdaderamente una joya, ¿no? O sea, joya en el sentido de que tratan estas palabras de todos los días, tratan una realidad muy inmediata, muy palpitante. Me refiero sobre todo a libros centroamericanos, Los Muertos, y otro que se me acaba de ir su nombre. Esos libros, pues, es un autor muy vasto, muy prolífico. Nos habla mucho de la realidad que viven en Centroamérica, y tocado con un matiz, por supuesto, con el matiz de la poesía y por supuesto, bajo un juego y una doble lectura con la Biblia. Me parece un poeta, pues, ya fundamental. Y ese es, digamos, como el lado de la vanguardia. Por ejemplo, acabas de citar a Balam Rodrigo y es un autor muchas veces frecuentado no solo por el libro centroamericano de los muertos, que por cierto mereció el premio Aguascalientes hace un par Sí. de años, sino también por sus posturas críticas en relación a qué está pasando con la poesía mexicana hoy día, ¿no? Ha sido como muy entrevistado en Ujú. torno a eso. Pero permíteme regresar a esta pregunta que te hacía un poquito antes, como también para tratar de enfocarnos al asunto de cuáles han sido los movimientos que se han dado en México y si de alguna manera muy breve tú puedes como presentarnos una visión de conjunto de qué ha pasado con esos movimientos que se han dado en México y cuál ha sido su destino a lo largo de los años. Te decía el caso de los estridentistas,
desde el caso de Manuel Maples Arce, después la generación Beat, y hubo como muchos movimientos en México, ¿no? Y quizá Querétaro en cierta medida fue como tocado por lo que pasaba en los centros literarios de México. Pero ¿tú cómo ves ese destino? ¿Qué les ha pasado a esos principales movimientos de poesía en México? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, unas preguntas muy complicadas, mi estimado Ramsés, Estamos enfermos. porque digo que hablar contemporáneos, estridentistas, esta generación donde va Efraín Huerta, Paz, Revueltas, el propio, no sé si estoy dando el brinco muy fuerte con, bueno, Ali Chumacero, y todos ellos son directrices muy fuertes y muy distantes de la poesía, que también obedece a ciertos momentos, también obedece a, a la misma historia de este país, ¿no? O sea, hablamos mucho de todos aquellos poetas influenciados por los beatniks norteamericanos. Y ahorita yo pienso mucho en Salvador Novo. A lo mejor porque me he acordado mucho de Salvador Novo ahorita que estamos hablando de la pandemia, curiosamente, perdón, porque se me olvidó acordarme de un libro que yo tengo una suerte bastante extraña con los libros. Yo los dejo en casas. En casa de un amigo están todos mis libros, pero donde vivo no tengo todos. Y es como un tránsito de ir llevando libros. Y uno de los primeros libros que tengo y que atesoro ahí, de los primeros libros que adquirí, es curiosamente una edición de la poesía de Salvador Novo. ¿Y por qué Salvador Novo? Porque se hace un poeta, para mí es un fuera de serie porque tiene diversos registros. ¿Y a qué me refiero con diversos registros? Porque puede tener una influencia muy fuerte de la poesía norteamericana y pienso, y no me recuerdo, en poemas como Espejo, son poemas muy coloquiales, de repente algunos pueden ser muy irónicos, y de repente puede tener textos, por ejemplo, muy de la estela del surrealismo, con Villaurrutia y compañía, como el Nuevo Amor, ¿no? Y de repente hacer experimentos también con la palabra, con Never Ever, ¿no? Entonces, me refiero a ellos porque va dejando su estela y quien osa en seguir o difundir los caminos de cada uno de estos poetas, ¿no? Y es muy curioso porque ¿qué ha pasado con todos esos movimientos? Siguen, yo creo que dentro de algunos más visibles que otros, porque bueno, por supuesto, hay como las lecturas de la época. Yo hace poco, y no sé, ustedes tienen la mejor opinión, pero a mí se me hace muy curioso cómo en este panorama de los 70s, 80s, había poetas que, bueno, quizá por el reinado de Octavio Paz, pues eran más visibles, ¿no? Yo no sé, pienso mucho en Alfonso de Aquino, y muchos otros poetas que hacían mucho encabalamiento, que había algunos trabajos muy, muy cercanos a lo que hacía el grupo de Plural y Vuelta, y de repente aparecen estos otros poetas, y pienso sobre todo en Abigail Bojorquez, ¿no? Ajeno a todos estos centros y haciendo una poesía totalmente como muy diferente y muy disonante a todo lo que se estaba como publicando en el momento. Y al final, pues terminan siendo poéticas que siguen como marcando como referentes. Siento que muchas veces pasa mucho dentro de la historia de la literatura, ¿no? A lo mejor aquellos poetas en los que finalmente pues pasan por desapercibidos llegan a tener un papel relevante, y aquellos que muchas veces tienen como un papel predominante eh, de- de- empiezan a tener un segundo plano. ¿Y por qué pasa eso? Porque cada generación hace sus propias lecturas de la tradición, ¿no? O sea, pienso ahorita la generación, no sé, con Cristina Rivera Garza, Julián Herbert, Rocío Cerón, pues por supuesto tienen su lectura y su visión de la tradición, y se refleja mucho en su trabajo literario, ¿no? Eh, Pienso sobre todo en la poesía de Julián, en sus novelas, a lo mismo de Cristina Rivera Garza, ¿no? Cada generación va dotándose de sus nuevos clásicos, y cuando me refiero que va haciendo sus propios clásicos es porque tienen su lectura de la tradición. ¿Y a qué me refiero con lectura? Su propia crítica, y cómo ellos van tomando como referencia, se van adueñando, se van trabajando con algunos elementos que les gusta propiamente de sus autores, y algunos otros que, bueno, pues no necesariamente tienen que saberlo todo y tienen que referenciarlo todo, ¿no? O sea, este, creo que todo mundo en la literatura trabaja a partir de sus propias filias, sus propias manías, sus propias perversiones, ¿no? Quisiera entrar al tema de las influencias. Es inevitable en toda entrevista que se te ha hecho
que han abordado las influencias que te han marcado a lo largo de tu trayectoria como poeta. Yo lo que quisiera preguntarte es, en principio, si ha variado esas influencias de la filosofía desde tus primeros poemarios hasta, digamos, los últimos proyectos en los que has estado escribiendo, donde cualquier lector que esté enfrentado a tu libro puede darse cuenta de eso, que estamos leyendo a un poeta que tiene muchísimas influencias de filósofos europeos, en su mayoría. Entonces, al leer tus libros, pues uno puede encontrarse con eso. Entonces, quisiera que me platicaras un poco de qué ha pasado con esas influencias filosóficas desde tus, digamos, primeros poemarios como Versus, a lo largo de todos los que vinieron después, la Arcadia, hasta, digamos, estos poemarios que quizá vienen en ciernes, ¿no? Sobre Descartes o sobre Pascal y demás. ¿Cómo estas influencias filosóficas han marcado e impregnado tu poesía? ¿Cómo ha sido esto, Tadeus? Uy, vaya. Si fue cronológicamente, a mí se me da muy chistoso porque estoy pensando en Versus, en esta primer plaquette. Yo la primera la publiqué cuando tenía 18 años, entonces uno a los 18 años puede hacer tontería y media, ¿no? O sea, sí, o sea, digo porque pues, yo no soy Neruda ni soy como dirán de Juan Ramón Jiménez o de este muchacho llamado ay, ¿cómo se llama este muchacho? Félix López de Vega y Carpio, ¿no? Un monstruo de la naturaleza, ¿no? Porque compuso no sé cuántas obras y Juan Ramón tiene no sé cuántos libros, wow. Es puras objetos de museo. Pues yo en esa época yo era fanático de, pues vamos, hay como dos autores que pues yo seguía mucho, ¿no? Me gustaba mucho cuando escribí versos, Espadas como labios, de Vicente Alexandre, y por supuesto La Residencia en la Tierra. Y el furor de La Residencia en la Tierra es muy simpático porque yo conocía a Neruda y ese libro por Francisco Cervantes, que es un poeta fuera de serie de la generación de Pacheco, de Homero Aridgis y de Gutiérrez Vega, ¿no? Entonces, por azar del destino me tocó tener un ejemplar de La Residencia en la Tierra, de Cruz y Raya, de los años 30, y para mí, wow, fue tener algo sagrado en mis manos cochinas de ser humano de 17 años, ¿no? Ajá. Amo su inocencia, ¿no? Amo sus errores, ¿no? Es que me acordé que una novia me cantaba eso, decía, porque tengo 37 años y me decía eso, ¿no? O sea, amo sus errores, 37 años. Pero a lo que voy con todo eso es de que ese tipo de cosas, al menos estos dos autores fueron como muy especiales en Versus, ¿no? Y también era muy fanático de José Carlos Becerra. Pues uno va creciendo y uno no sé si va deformándose o aprendiendo, desaprendiendo, pero cuando escribí esta plaquette o este cuaderno de poemas que se llama La Patria Más Profunda, pues por supuesto que la guía fue Luis Cernuda, ¿no? Este autor del 27 fue totalmente la guía. Creo que fue un poeta que leí bastante y mal posiblemente, ¿no? Pero creo que fue la influencia principal, y de ahí el mismo camino de Cernuda y los ensayos que se habían escrito sobre él. Empecé a leer, pues por supuesto que otros autores, pero en traducciones, ¿no? Y pienso en Holderlin, pienso en Paul Celan, y un etcétera, ¿no? De autores. Y por eso el título. De hecho, La Patria Más Profunda es propio de un poema de Luis Cernuda. Si no me recuerdo, es un poema que se llama Elegía Española, ¿sí? Y donde dice que finalmente la muerte es la patria más profunda, ¿no? La patria que nos hermana a todos, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero he traído el Wow. de fuera de comercio de La Patria Más Profunda. Que tiene una historia, este cuaderno tiene una historia muy simpática. Ay, tienes una edición limpiecita. Porque fueron muy poquitos ejemplares, de esta edición. Hasta trae una dedicatoria de una novia que tuve, ¿no? Está todo. Ah, no es cierto, no es ella, sí, aquí está Claudia, por supuesto. Y sí, esta versión sí es una cosa bastante curiosa porque fueron muy poquitos ejemplares, ¿no? Muy poquitos ejemplares. Y aparte una chica había hecho unos dibujos para la portada y pues no salieron y tuvimos con muchos problemas yo y el editor Miguel Aguilar Carrillo. Entonces escogimos esta versión.
¿sí? Fue esta foto, después de ver no sé cuántas cosas, y él me propuso una bandera de México aquí, porque la patria más profunda, y ay, cómo eres malo. Pero era no tanto porque por sarcasmo, sino porque teníamos muchas horas que pues no dábamos con una imagen. Dije, bueno, pues está el cuerpo humano, ¿no? Entonces, de hecho no sé, pues hace mucho que no, y eso que tengo ahí un ejemplar todo hecho bolita ahí en mi casa, pero ver la portada en limpio, ajá, sin estar rota como el ejemplar que yo tengo, pues esta cosa muy simpática, pero yo era lector de Luis Cernuda. Y los días de la noche, pues bueno, pues yo era muy lector de Jaime Gil de Viedma, de Carlos Barral, de Francisco Brines, de todos estos generación de españoles de los años 50. También creo que los leí bastante mal. Y Black Arcadia ya es totalmente un experimento. O sea, quería de cierta forma como romper con todo lo que había hecho. No sé si lo hice bien, tampoco mal, no sé. Eh, y curiosamente creo que el texto guía para mí fue un poema de Octavio Paz que se llama Blanco. Blanco, sí fue como mi guía para ese texto, y otro que se llama Ladera Este. Y Teorema de Medusa no sé, pero sí puedo decirles que sigo siendo muy lector de Álvaro Mutis y de un autor que, bueno, creo que me gustó por mucho tiempo, que se llama Perguín Ferrer, este poeta catalán. Entonces fueron como dos. ¿Por qué digo estos dos autores? Porque en el caso de Guim Ferrera, como otra lectura de Octavio Paz. Entonces yo eh, me gustaba mucho cómo construía poemas, sobre todo de un libro que yo admiro muchísimo, y que él lo escribió a los 17 años, ¿no? Que se llama Ar del Mar. Inclusive cuando empezó a cartearse Perkin Ferrer con Octavio Paz y con Julio Cortázar, vamos, la sorpresa de Cortázar era mayúscula, ¿no? Es que creo que si no me recuerdo, o solo que me acuerdo mal de la anécdota, que el propio Cortázar dice que era demasiado obsceno, ¿no? Que un chico con 17 años hubiera escrito un gran libro que iba a ser Premio Nacional de Literatura, ¿no? En España, si no me recuerdo, en 1966. Y hablaba como de mis influencias más notables, o no sé si influencias, pero de los textos que más recorría. Y yo compré todo eso por $1. Ah, no, el teorema de Medusa, bueno, fue eso. Pero yo compré todo eso por $1. Aparte que fue un libro muy lento que se fue como mezclando entre otros. Literalmente fueron lecturas y lo fui armando a partir de, pues no sé, yo lo que leía mucho, otro autor que no ha dejado de ser cabecera para mí ha sido Apollinaire. Apollinaire siempre fue como una referencia, y T.S. Eliot, que siempre han y sobre todo Auden, Winston Hugh Auden, que se me ha olvidado como hablarlo injustamente ahorita hasta estos libros, pero Auden y José Emilio Pacheco han sido como autores que siempre he estado como leyendo y releyendo, ¿no? A lo largo de todos estos años. De hecho, hace poco también me acabo de encontrar otra vez libro. Volví a leer otra vez Gracias, Niebla, que es prácticamente el último libro de Auden, ¿no? Pero ahora creo que lo leí con mucha gratitud, ¿no? Y quizá con el esfuerzo de, creo, entender un poco mejor. Ahora, es importante como poner en contexto algunos de tus poemarios donde haces un ejercicio de experimentación sobre otros escritos que se han hecho. Y pienso, por ejemplo, en Teorema de Medusa, donde una de las secciones la dedicas prácticamente al archivo Ardenberg. O también en una sección que dedicas a la Black Arcadia, donde directamente estás experimentando sobre el propio archivo que se ha hecho de poesía y lo notas en unas notas a pie de página donde vas reconstruyendo poesía. Entonces, a partir de eso y pensando también en las influencias, te quisiera preguntar por cuál es tu concepción de originalidad en la literatura. Para ti, ¿qué es un autor original? Si tiene cavidad la noción de originalidad hoy día, o crees tú, o no sé cómo lo veas, que las propuestas experimentales que, digamos, se adueñaron de México, por ejemplo, en Ulises Carrión, a partir del libro, pero también en Francia, con Oulipo, otras prácticas de reapropiación, han influido para que nuestra noción actual de autoría y de originalidad en la literatura esté impactando. Entonces, te quisiera preguntar sobre este asunto, sobre cuál es tu concepción de originalidad en la literatura y también en la poesía, ¿no? Ay, pues, híjole, hablar como de originalidad. Es que eso creo que son como varias preguntas en una. Y había ahorita, bueno, porque yo me había quedado con esta idea
de lo que había hecho en, ¿cómo se llama? En Teorema de Medusa y en Black Arcadia. En Teorema, sí, es prácticamente un archivo fantasma de una fundación fantasma, se supone de alguien que está vivo, pero no, que es ni más ni menos que Friedrich Hardenberg, que es el nombre de este muchacho, de este gran poeta alemán que se llama Novalis, y con varios personajes que hay que ya no existen, ¿no? Alfred Leonard Taylor, que yo le cambié ligeramente el nombre, pero es un filósofo inglés que escribió un libro hermoso, en una prosa increíble, que se llama El pensamiento de Sócrates, ¿no? Que trata de hacer una cronología entre el rescate y la lectura de tres autores, que es Platón, Genofonte y Aristóteles, ¿no? Tratar de reconstruir lo más que se pueda, no solamente el personaje, la figura de Sócrates, sino también su pensamiento, ¿no? Tratar como de separarlo de las ideas de Platón, ¿no? También es un libro que, bueno, es un libro profundamente hermoso, por eso lo puse a él como de protagonista, ¿no? De que encuentra estos manuscritos. Y de cierta forma, porque tú lo dices muy bien, o sea, quería arrancar hablando de esto porque pues, me da la impresión que no somos como originales, ¿no? Siempre hay algo que hay detrás de nosotros, ¿no? Yo recuerdo un ensayo muy bonito de T.S. Eliot acerca precisamente, creo que es algo así que ser algo sobre la poesía o sobre la originalidad. Y él hablaba de Virgilio, ¿no? Pero también a Virgilio le antecedieron grandes poemas y momentos también muy importantes de la literatura. Y sobre todo quiero pensar en la Ilíada de Homero, aunque también Homero también tuvo grandes antecedentes atrás, ¿no? Entonces, el propio Virgilio, y a pesar de vivir en una época muy, muy importante dentro del Imperio Romano, también hay algo detrás. No podemos que hablar que sea totalmente original, porque él también recoge mucho de los mitos y relatos griegos, ¿no? Por eso hablar también de figuras contemporáneas, hay algo por lo que ellos critican, cuestionan y se apropian. O sea, hablando de originalidad, no sé por qué nos han metido todavía en la cabeza el concepto de originalidad. Creo que siento que la crítica y la modernidad en las academias nos ha dado como palabras muy grandes, ¿no? Y yo creo que muchos poetas, filósofos, académicos, en la primera mitad del siglo XX intentaron hacer estos grandes monumentos, ¿no? Desde su trinchera, ¿no? Sobre todo pienso, no sé, en nuestra lengua y en nuestra tradición, pienso en Piedra de Sol, pienso en Muerte sin fin, y también pienso que también la filosofía también intentó hacer estos grandes, no monumentos, sino esos grandes tratados que explicaran que explicaran todo, ¿no? Y pienso con Ser y Tiempo y el Tractatus de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Sí. Y estos grandes, pues, o sea, pienso aún así que hay grandes, intentaron hacer como el gran poema, ¿no? Que hablara de la ciudad, que hablara de todos estos ruidos. Y piezas musicales, por ejemplo, ¿no? O sea, la misma, corríjanme los músicos, pero la misma idea de sinfonía, ¿no? Es la misma ópera, es este relato muy grande donde se trata de hablar de diversas cuestiones al mismo tiempo, ¿no? La misma pintura, ¿no? Eh, entonces, hablar de originalidad me parece que a lo mejor es un concepto que puede ser como que a veces lo utilizamos para separarnos, ¿no? Para distinguir o para poder discernir o discriminar de esas características que puede tener un autor que se separe del resto, porque también finalmente sí los hay, ¿no? Pero finalmente viene eso de hacer una crítica y una distancia frente a la tradición, ¿no? O sea, hay una crítica ligera, pero, bueno, no ligera, perdón, hay una crítica radical en que finalmente sigo en el mismo río, pero a su vez lo niego. Y eso, no sé, pienso en Borges, ¿no? Desde mi punto de vista hay como tres características que pueden identificar tu poesía desde los primeros poemarios hasta, digamos, yo no, yo dejo Paraíso por $1. Y tiene que ver con, primero, hay una constante inquietud por el cuerpo, también una constante referencia por la filosofía que ya nos has platicado un poco, y también, y de manera muy sorprendente, tiene que ver con el manejo del lenguaje. A veces Ujú. hay un tono paródico, a veces una ironía, este tipo de tropos que a un lector primerizo pues le pueden parecer poco sorprendentes, pero para quien, digamos, ha leído tus obras a lo largo de los primeros años, pues van a tener una evolución, una búsqueda constante. Entonces, quisiera concentrarme en torno al cuerpo. Y, por ejemplo, claro, pues existe esta inquietud general por preguntarse por el cuerpo,
El propio Unamuno consideraba que para hacer filosofía y para escribir habría que tomar el cuerpo como una referencia. Claro. Entonces, por esto mismo, y además pensemos en el plano local. Por ejemplo, nadie me dejará mentir en releer la obra de Gabriel Aguirre, Miguel Aguilar Carrillo, inclusive la propia Yolanda Segura, donde el cuerpo toma una referencia fundamental. Y por ejemplo, tú en el texto de La Patria Más Profunda hay un verso, hay un poema que se llama El Muro de los Cuerpos, donde tú literalmente dices, es la escritura cuerpo, latido, percance, contornos en el tacto. En este sentido, Tadeus, ¿qué significa para ti tomar el cuerpo como un lugar de enunciación poética? Híjole, yo creo que a lo largo también de los libros, el cuerpo, el cuerpo ha cambiado, bueno, al menos de mis libros ha cambiado mucho. Ahorita que hablas de La Patria Más Profunda, ahí hay una cuestión de celebración y hay una cuestión también de metáfora muy cargada, sobre todo en ese poema que se llama El Muro de los Cuerpos. Este, y, y por supuesto está la metáfora y con esas implicaciones de entender quizá lo erótico de una manera muy indirecta, de que hay más gesto, ¿no? Yo recuerdo, si no me recuerdo, Roland Barthes, que decía que es más seductor, es más contundente un escote, el escote que puede haber en una prenda, que el desnudo en sí mismo, ¿no? Porque el desnudo era, se perdía la magia, se perdía esa tensión, se perdía ese instante como de juego, de, de poder tener la posibilidad de develar o de desvelar, ¿no? Entonces, y Black Arcadia, y yo compré eso por $1, y Teorema de Medusa, el cuerpo siempre es algo deshecho, ¿no? El cuerpo es siempre algo totalmente acabado, es un cuerpo hiriente, es un cuerpo herido, es un cuerpo en metástasis, ¿no? Es un cuerpo que está fragmentado, ¿no? Pero a su vez es un cuerpo que se contradice, o sea, dentro de de ese dolor, de esa sangre encuentra su propio placer, encuentra también su propia seducción, encuentra ese tipo de capítulos. Me parece creo que algo que al menos a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, eh, hay algo que yo leía o encontraba dentro de la filosofía griega era eso, ¿no? O sea, no, si no me recuerdo, lo de haber leído, si no me recuerdo, se me va toda la cabeza ahorita. En El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche es que para poder conocer el placer ahí tienes que caminar por el dolor, o sea dolor y placer van de la mano, ¿no? Se acepta el cuerpo como tal. Entonces por eso mismo trataba siempre o trato siempre al menos de los textos que he trabajado, mezclar o yuxtaponer esta cuestión de cuerpo y dolor, ¿no? Y aparte porque el cuerpo es algo histórico, el cuerpo es lenguaje, el cuerpo es algo que está todos los días, ¿no? Es algo con lo que vivimos y respiramos siempre, pero me gusta mucho esta idea de choque, esta idea quizá de un cuerpo trágico, ¿no? Que para poder conocer el placer tiene que conocer el dolor y que vivimos precisamente en ese trance constante, ¿no? De placer y dolor y con la idea de ser eternos, pero también seducidos con una idea de finitud. Ahora, tocando el tema del cuerpo sufriente, el cuerpo adolorido, también podemos leer en, por ejemplo, Los días de la noche, más esa preocupación por el cuerpo violentado, que creo que también alcanza a los últimos poemarios de Teorema de Medusa o Placa Arcadia, donde el cuerpo es una entidad que está violentada y que exalta sus enfermedades, que está frente a esa finitud, donde en cualquier momento puede perder esa finitud. Entonces, a partir de ahí, ¿tú cómo ves la percepción de la enfermedad y del dolor como una de las fuentes de poesía? ¿Qué tan valiosa ha sido esa presencia de dolor en tu poesía y digamos de manera particular en tu poesía, pero también de manera general como una de las fuentes de donde abreva un discurso poético que acompañe todas las civilizaciones, digamos? Y dices algo muy claro, porque el dolor está muy presente y se han escrito, y en nuestra lengua se han escrito grandes obras, ¿no? En torno al dolor. Pienso en Diario de Muerte de Enrique Lin, y pienso en Hospital Británico de Héctor Biel Temperley, este, vamos, los poemas de Manicomio de Mondragón, de Leopoldo María Panero. Siempre hay un juego de referencias muy fuerte en torno a a la enfermedad, a la finitud, a este momento último, ¿no?
No sé, a lo mejor, quizá ahorita me estoy reflexionando ahorita con lo que me dices, porque quizá a lo mejor lo toco desde una manera quizá muy abstracta, ¿no? Sí he tenido, pero en esos textos creo que quizá a lo mejor yo lo tomo inclusive de segunda mano, ¿no? O sea, pienso en, eh, no sé si estoy hablando, creo que estoy hablando un poco de experiencia personal, pero por medio de periódicos y el medio me parece o sea, esta muerte, la muerte violenta me parece una muerte también del lenguaje, una muerte también de la comunicación, ¿no? O sea, un poema de Black Arcadia al final, se llama El cubo de la atmósfera, que son como varios segmentos, era eso, o sea, mostrar cómo una parte tan sagrada que puede ser un cardenal, una figura que representa la corrupción, la pérdida de ideales, etcétera, etcétera, puede mancharse las manos de sangre sin ningún remordimiento, ¿no? O sea, de cómo se puede violentar, ¿no? Sí, sin tener el menor resquicio. En, yo compré eso por $1, también exhibía eso, ¿no? O sea, eh, a mí me interesa también mucho con la marginalidad, de cómo ciertas situaciones son marginadas, por eso en un poema que se llama Fotoreportaje decía eso, ¿no? Para cuando hay un adolescente, hay una sábana gris, hay una veladora, ¿no? Pero si encontramos a un ama de casa, en una escena del crimen, pues nada más con trabajos encontramos una sábana, ¿no? Por encima de ellos. Y si hay esta idea de enunciar o marcar estos pequeños detalles, porque sé que son puntos que a lo mejor marcan cómo hay entre los cuerpos hay una diferencia, ¿no? Nos guste o no, hay cosas muy veladas y muy tristes en esta diferencia, en esta selección que hacemos nosotros mismos de nuestros cuerpos, ¿no? Ahora, me pongo a pensar en las varias entrevistas que te han hecho a lo largo de los años y digamos hay una constante sobre esa relación entre filosofía y poesía. Prácticamente en Radio Numancia, cuando tuviste la oportunidad de dialogar con David Carranza y con Ángeles, con José Miguel, también te preguntaban en torno a si la filosofía se puede escribir en género poético o viceversa, o si la poesía se puede escribir como a partir de cierto discurso filosófico. Pero yo lo que te quisiera preguntar es, retomando este tema, preguntarte por si crees tú que hay algunos límites entre filosofía y poesía desde tu práctica como escritor a lo largo de los años. O sea, no quisiera entrar como al tema muy socorrido de que hablemos de los géneros desde la filosofía porque nos llevaría para otro y creo que es como harina para otro costal, Para fin del mundo, para ¿no? otra ocasión, pero quisieras No, para fin del mundo. solamente en esto, en cuál crees tú que sean los límites, si los hay, si no los hay, si sea solamente una preocupación banal, ¿cómo lo ves tú, esos límites? Yo veo que a la filosofía le interesa mucho que hay esos límites, ¿no? Entre en qué momento estamos hablando de filosofía y en qué momento no. Porque me parece que hay como mucho celo, ¿no? Y que tenemos que hablar de filosofía y es esto, ¿no? Y tal autor no entra porque hace más literatura y esto, ¿no? Digo porque el caso se dio con Ortega y Gasset, ¿no? Porque no podía hablar de sus paseos por Madrid con las amistades, etcétera, etcétera, o escribir de toros o de cuadros, porque inmediatamente, vamos, yo me acuerdo que hay un ensayo, un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica, que es varios textos reunidos sobre José Ortega y Gasset, y vamos, si no me recuerdo, es Alejandro Rossi que tunde de palos a Ortega y Gasset diciendo que prácticamente no es filósofo, o que como que con trabajo le podemos hablar filósofo porque como que le gana el literato, ¿no? Ese tipo de reproches se le hacían a Ortega, ¿no? Y curiosamente en una época donde, pues vamos, yo recuerdo que este es uno parte de a Ortega y Gasset se le culpó, yo creo que ser demasiado claro, ¿no? En uno de sus ensayos del Espectador dice lo siguiente, ¿no? La cortesía del filósofo es la claridad, si no mal recuerdo, ¿Cuál ¿no? crees tú que sea la cortesía del poeta? ¿La claridad también? ¿La metaforización? ¿O hacia dónde puede ir? Híjole, que la cortesía del poeta yo creo que es que escriba poesía, ¿no? Y que se deje seducir por sus demonios y pueda caer y descender al abismo, ¿no? Y no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo en tono de broma, sino que pueda descender al abismo y en ese abismo que puede ser una investigación, que puede ser la noche oscura del alma y finalmente sacar esas piedras, ¿no? Esas piedras calientes, esos diamantes, ese hechizo, puede ser ese Orfeo que descienda al infierno intentando sacar a Eurídice, ¿no? Este,
O sea, o ese poeta que baja de cómo se llama, de aquí, bueno, de Arboledas y baja hasta el Oxxo y por esas caguamas, ¿no? Para los demás. O sea, ese tipo de descensos que, perdón, pero uno es muy corriente, ¿no? Este, pero este tipo de cosas yo creo que son las que ocurren, ¿no? Creo que, y también como de una y de otra parte, la misma literatura de repente, por cuestiones yo creo que de intentar comprender, que siempre hacemos esa idea de clasificar, ¿no? Pero muchas veces clasificar no es entender. Entonces, nos mete de repente en algunos predicamentos. Y yo creo que tanto la filosofía y ciertos estudios de la literatura sí cuesta trabajo, ¿no? Poner como en una cosa y en otra. Tío, porque les pongo un ejemplo, o sea, eh, la historia de la literatura, bueno, de la filosofía sí toma en cuenta el poema del ser de Parménides, ¿sí? Pero yo los libros que veo de historia de la literatura, como que no se le ve tanto como poeta Parménides, ¿no? Entonces, que es un texto que me podría parecer que podría estar entre los dos, ¿no? O sea, y varios textos que, por ejemplo, no sé, sí se le reconoce más, pero Platón, más que un buen filósofo, también es un buen prosista, ¿no? O sea, y un tipo extremadamente literario. Yo creo que este muchacho va a tener éxito, por cierto, Platón, pero falta mucho que, digo porque todavía uno escucha de repente cosas muy simpáticas de que Platón está superado o que Aristóteles, ¿no? Algunas veces me tocó escuchar que Sor Juana estaba superada, ¿no? Como si fuera una competencia ¿cómo se llama? De maratón, ¿no? Y la pobre Sor Juana se queda con sus guaraches de llanta atravesada en el camino, ¿no? Cuando Octavio Paz va mínimo en un Renault, ¿no? Pues no se trata de ese tipo de cosas. Y entender así la manera, pero fíjense, ya que estamos hablando de eso, son vicios que nos da la modernidad, ¿no? Como si fueran carreritas, ¿no? Y pues, ¿cuál va a ser superado, no? Si de repente, seguimos leyendo a los griegos, seguimos estudiando a los griegos, ¿no? O sea, sigue habiendo gente que lo seguimos leyendo y nos seguimos apropiando de ellos. Como decía hace un momento, o sea, cada generación va haciendo sus clásicos, ¿no? Y ahorita comentábamos hace rato, por ejemplo, el destino de Emilio Uranga. Yo creo que hace muchos años ni se pelaba quién era Emilio Uranga, ¿no? Este gran filósofo mexicano. Pero yo creo que generaciones acá más contemporáneas, bueno, hay que leerlo, a ver qué pasó con él, ¿no? Y esta lectura entre filosofía y poesía me parece que nos habla esta pelea o estas ganas de que tanto una y otra disciplina dicen, este pedazo va para acá y este para acá, en esta división de pertenencias, me parece que es la misma forma y la misma pelea que nosotros tenemos tanto con nuestro cuerpo y nuestro pensamiento, ¿no? No entendernos como una unidad, no entender como este diálogo abierto que hay entre diversas disciplinas y entre diversas facetas y etapas del hombre, ¿no?